Bueno, sin dar por superada la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno busca instaurar una denominada nueva normalidad con medidas como el retorno gradual de los funcionarios públicos a sus labores presenciales. Sin embargo, desde el Ejecutivo son enfáticos en aclarar que los resguardos contra el coronavirus se deben mantener por al menos unas semanas más. Vamos a conversar, profundizar en este tema. Nos acompaña Cristian García, él es académico del Magíster de Salud Pública de la USACH. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carla? Gracias por la invitación. A ver, a uno le cuesta, y creo que hay harta confusión en la ciudadanía, dar con la nota justa en esto, porque por un lado se dice hay que retomar cierta normalidad de la vida y por otro lado seguir cuidando nuestra salud. Pero ayer, por ejemplo, escuchábamos a la subsecretaria de Salud decir que podíamos juntarnos a tomar un café con 4 amigos a 2 metros de distancia, por ejemplo. Desde tu mirada, ¿ese tipo de acción está recomendada? Porque de ahí muchos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia con hacer un carrete, juntarnos todos si es que estamos con mascarillas, con guantes, si es que mantenemos la distancia? Si la subsecretaria quiere juntarse con amigas a tomar café, me parece fantástico de ella, pero yo no le recomendaría, de hecho no le he recomendado a ninguno de mis familiares, a ninguno de mis amigos ni seres cercanos con los que he conversado. Incluso dentro de la Universidad de Santiago hemos realizado jornadas con líderes sociales del sur de Santiago, de todas las comunas del sur de Santiago, y este tipo de cosas no las recomendamos, dado que este virus todavía sigue circulando. Y para empezar a tomar medidas, me parece bien, y quiero dejar claro, me parece bien empezar a preparar las vueltas y todo, pero no me parece que es el momento ni tampoco la forma. Ya, o sea, tú dices, hay que plantearse que en algún momento se retome esta normalidad, pero todavía no es el momento, y si no es ahora, ¿cuándo es el momento? ¿Tenemos que esperar, por ejemplo, que pase el pic? Claro, evidentemente. De hecho, lo que estamos viendo en otros países como Alemania es que han empezado a relajar estas medidas de distanciamiento social, a abrir algunos del comercio más pequeño, donde no se aglomera mucha gente, pero ellos ya están claramente abajo de ese pic. Nosotros no vamos a saber en el momento que estemos en el pic, no lo vamos a tener muy claro. Solamente vamos a saber cuando ya hayan bajado los casos de manera consistente por algunos días, semanas, ojalá, y ahí empezar a tomar estas medidas. Insisto, me parece bien prepararse, pero creo que no es el momento. Y por lo demás, hemos visto ciertas reparticiones del Estado donde la parte de gradualidad no se ha entendido mucho y ya están retornando completamente a sus labores habituales. Creo que eso es un error y es un error importante. Cristian, ¿por qué dices que no vamos a saber cuando estemos en el pic, que no nos vamos a dar mucho cuenta? Dado que tenemos un número más o menos estable de casos, hemos estado rondando en torno a los 400 casos diarios hace ya varios días, algunas semanas, que me parece que refleja más nuestra capacidad tope de diagnóstico, la capacidad máxima de testeo, pero cuando esos testeos, y si los mantenemos en ese mismo número, vamos a empezar a ver después, en unas semanas más, y quizás en un mes más, una reducción de ese número de casos diagnosticados. En ese momento vamos a decir, bueno, este pic ya pasó. Creo que también es muy importante ver estos casos día a día, no reflejan realmente la realidad. Esto hay que verlo en una escala un poquito más amplia, una escala de tiempo que vaya notando tendencias en el tiempo más consistentes y no esos alzas y bajas de cada día. Creo que no le hace bien a nadie estar súper contento porque un día subió un poco o súper triste, o sea, al revés, súper contento cuando baja un poco o sube un poco desde la perspectiva de un día u otro. Creo que hay que estar con una tendencia clara por varios días o semanas. Cristian, tú dices, estamos más o menos estabilizados en el número de contagios día a día y luego vamos a ver descender esto y ahí nos vamos a dar cuenta que ya pasamos el pic. ¿Tú no ves la posibilidad de que esto crezca? Pienso en la llegada de las temperaturas reales para una época del año como esta, donde evidentemente nos enfermamos más de todo, de las amigdalitis, otitis, laringitis, faringitis, todo esto, y andamos estornudando más, tenemos mucha más como sintomatología de un resfrío común y yo me imagino que la transmisibilidad entonces también del coronavirus debe subir. ¿Tú no ves la posibilidad entonces de que efectivamente tengamos un pic más pronunciado? ¿Lo ves más bien estable y luego bajando? Hasta ahora tenemos una estabilidad y sí. A mí me parece que esa estabilidad es por este primer gran brote que se origina principalmente en la zona oriente de Santiago. Hemos visto que en las últimas 2 semanas han aumentado de manera importante en las otras zonas.
sobre todo de Santiago y en algunas de las comunas de regiones. Por lo tanto, también podría ser esperable y entendamos que las condiciones en la zona oriente son muy buenas para poder hacer cuarentena, para poder mantener el distanciamiento social. La gente puede, un porcentaje importante, puede trabajar con su teletrabajo y no sufrir mermas económicas. Cuando empecemos a ver esto en las otras comunas donde la gente va a tener que salir igual, veíamos ahora en las noticias cómo circulaba la gente en las comunas del sur de Santiago, veíamos el bosque, veíamos ahí en los despachos que tenían ustedes. Sí. Por lo tanto, yo creo que es muy importante estar muy atentos a lo que está pasando en esas comunas, porque puede ser una segunda oleada, y una segunda oleada donde va a afectar a más personas con problemas de vulnerabilidad, personas adultas mayores con enfermedades crónicas. Por lo tanto, puede ser más complejo. Yo no doy por superado esto, creo que no estamos en el pic, aún faltan varias semanas, y que esa vuelta a la normalidad creo que no es el momento de estarla pensando a corto plazo. Ya, pero quiero definir contigo qué sí podría ser un avance o qué sí podría realizarse en esta etapa previa al pic, por así decirlo, para luego retornar a una normalidad un poquitito más plena post-pic. ¿Qué se ha dicho? Por ejemplo, que los funcionarios públicos vuelvan a sus puestos de trabajo con algunos protocolos de seguridad, con planes específicos desde los jefes de cada servicio para mantener la distancia física, para evitar que sea tan transmisible el virus. A tu juicio, ¿es una buena medida que los funcionarios públicos vuelvan a sus puestos laborales? ¿Se puede hacer ahora o hay que esperar después del pic? Hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué significa volver un número importante de funcionarios públicos, que es una población importante del país? Volver a sus trabajos normales significa movimiento de personas. Y ese movimiento de personas va a hacer que este virus se mueva, si el virus se mueve con nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado y tratar de mantener al máximo posible todas las funciones que se puedan realizar por teletrabajo, mantenerlas. No es necesario si es que tenemos un buen computador y por lo demás, los funcionarios públicos han estado trabajando estas últimas semanas. Por supuesto, como todos, quizás con otro rendimiento, con algunas dificultades, se han estado adaptando, pero me parece que las personas que puedan hacer su trabajo desde su casa debiesen mantenerlas todavía. Y segundo, las personas que trabajan en atención directa a gente, bueno, los mismos funcionarios de salud no pueden hacer teletrabajo, han estado trabajando en las comunas también de manera súper activa. Por lo tanto, yo creo que está bien prepararse. Creo que no es el momento, dado que epidemiológicamente todavía esto no ha pasado. Y hay que considerar otra cosa. Hay muchos funcionarios que están a cargo de menores de edad que todavía están los niños sin sus clases. Los colegios están suspendidas las clases. Por lo tanto, vamos a generar también ahí una disrupción importante. O están a cargo de personas mayores, sí, y que en una situación normal se arreglan y pueden realizar algunas actividades y cuidarlos de otra forma. Eso va a generar algún grado de peligro también en la transmisión y una disrupción también en sus diarios vivir. Sí, hasta ahora ellos estarían quedando exceptuados porque hay una serie de matices también que se han hecho en este retorno con gente que quedaría fuera por ahora hasta que se normalice más la situación, y lo que tú dices, por ejemplo, tener un adulto mayor a cargo eximiría de tener que volver presencialmente, pero también tú hablas del cuidado de los niños y me imagino que entonces va muy aparejado con la posibilidad de que los niños vuelvan a clases. ¿Cómo revisas tú esa posibilidad? También se habla de protocolos que muchos alcaldes ponen en duda, dicen que en la práctica no se va a cumplir mucho porque mantener la distancia social o solo 20 niños dentro de una sala es algo para el sistema chileno prácticamente imposible. Pero si volvieran durante mayo, ya no es el 27 de abril, ya lo han dicho las autoridades, pero durante mayo, ¿a ti te parece que va a haber condiciones para que los niños vuelvan a clase? Estoy pensando no solo en el coronavirus, también en la influenza, parainfluenza y todo lo que pasa todos los años. Sí, bueno, es difícil saberlo. Yo insisto, cualquier persona que esté proyectando a mucho tiempo, la verdad, yo creo que va a estar jugando a adivinar y no en cosas concretas. Lo que sí es importante es saber los datos cuando estemos ya francamente descendiendo los casos. Va a haber una oportunidad para ir volviendo a la normalidad, y eso incluye a los colegios y a las clases con los niños. Es evidente que hay muy pocas instituciones educacionales que tienen menos de 20 alumnos, menos de 25 alumnos, incluso menos de 35 alumnos en cada sala, y que va a ser muy difícil mantener una distancia. Sabemos las condiciones de ventilación, de hacinamiento que tienen en los establecimientos de salud. Por lo tanto, yo creo que eso de planificar
planificarse de mejor manera y esperar. Hay que esperar un buen tiempo para volver a esa normalidad de los colegios al menos. Ya, en ese caso ya se ha dicho que al menos se va a esperar hasta mayo, pero una de las medidas que sí se ha buscado adelantar, porque aquí hay una ecuación también súper difícil a la que se quiere llegar, que es que también se pueda mantener una economía medianamente sana en el marco de una crisis bien profunda, una economía que además ya venía golpeada por el estallido social, mientras también se protege la vida de las personas. Entonces, en esa óptica de juntar ambas cosas, se está pensando, por ejemplo, en reabrir el comercio. Ya vimos un mall abierto en Quilpué durante el fin de semana. ¿Qué tan complejo puede ser reabrir el mall, los grandes centros comerciales? ¿Es ese un foco de contagio o si se toman todas las medidas, como se ha hecho en supermercados, en farmacias, a lo mejor esto no tiene tanto impacto? Bueno, la respuesta a la apertura del mall de Quilpué es la respuesta como obvia, ¿cierto? Se cerró inmediatamente y el alcalde estableció hoy que solo se mantenieran abiertas las tiendas de primera necesidad, farmacia y supermercados. Creo que esa es la línea que debiésemos seguir. No estamos en condiciones, creo yo, epidemiológicas de bajar la guardia y debemos mantener este distanciamiento total, este distanciamiento social o físico, como quiere replantear la Organización Mundial de la Salud, mantener este distanciamiento físico, dado que todavía no estamos en la fase de disminución de casos, en la baja de la curva. Y eso es una de las cosas que son más importantes dentro de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y de la primera que hace para soltar y liberar un poquito estas medidas, es tener un control de la enfermedad. Creo que no estamos todavía en etapa de control de esta enfermedad, estamos en una fase que es estable, pero que tenemos que estar muy atentos a lo que pase. Y hasta que no tengamos una reducción consistente y permanente de casos, no debiésemos tomar esas nuevas medidas. Tú me decías que tú no te juntarías a tomar café con tus amigos y que tampoco le haces la recomendación a las personas con quienes hablas. Hay gente y familias que se preguntan, porque también hay un tema psicológico súper fuerte de estar separados. Muchos hijos que no han visto a sus papás, muchos nietos que no han visto a sus abuelos, como las familias se han tenido que dividir y solo comunicar, pero a distancia, que no es lo mismo, obviamente. Después de haber escuchado esa declaración, por ejemplo, o esa recomendación incluso de la subsecretaria Daza y en esta nueva como fase de la nueva normalidad, muchos están replanteándose, dicen, bueno, si nos juntamos el fin de semana, a lo mejor no es tanto el riesgo. ¿Qué dirías tú? ¿Todavía, por ejemplo, los nietos no deberían visitar a sus abuelos? ¿Todavía las familias no deberían reunirse? ¿O si se toman las medidas se puede hacer? Si es que vamos con mascarillas, si es que nos mantenemos alejados, etcétera. Yo creo que no estamos en condiciones de volver a esa normalidad y eso incluye las visitas de familiares, la visita de los nietos a los abuelos. Recordemos, los abuelos son las personas mayores de edad, son las de mayor riesgo de hacer una enfermedad grave y fallecer por esto. Por lo tanto, yo creo que todas las medidas que tenemos que mantenerlas de igual manera y es entendible. Estamos todos en las casas con trabajo, con teletrabajo, que complica bastante el diario vivir, pero es que es necesario mantener este distanciamiento social todavía para reducir la posibilidad de que esta enfermedad siga manteniéndose en nuestra comunidad. Y también tenemos que ser súper francos y probablemente después de que esto vaya pasando, como lo ha vivido, por ejemplo, Corea o el mismo Singapur, cuando han hecho muy buenas medidas de control, y cuando van relajando, hay un segundo pic. Y ese segundo pic también conlleva enfermos graves y gente fallecida. Por lo tanto, tenemos que siempre mantener estas medidas de distanciamiento social. Ya, y acá lo que se ha dicho además es que lo que se espera es que esto sea progresivo y que nuestro sistema de salud pueda resistir en el fondo la presión que va a tener con este número de contagios. Y eso te quería preguntar, si realmente nos vamos relajando un poco y se van tomando a lo mejor estas medidas para flexibilizar el transporte, porque al final si reabren los malls, si reabren los colegios, vas a tener más gente circulando. ¿Podría ser que eso llevara a un descontrol o a cambiar la forma en que hasta ahora el coronavirus se ha ido propagando en Chile? Ahí uno podría tener una curva que cambie rápidamente porque hay mayor contagio, porque hay más gente juntándose en el fondo.
Claro, esto es una cosa de probabilidades y si nosotros jugamos a favor del virus, moviendo gente dentro de la ciudad, juntando más gente, acercando personas que normalmente en esta situación actual estarían separadas, vamos a jugar a favor del virus. Recordemos, y yo creo que esto es muy importante, recordemos que cada cifra que nosotros vemos en cada informe epidemiológico es una foto del pasado. Nosotros cuando vemos un informe y vemos los diagnosticados al día de hoy, estamos viendo un proceso infeccioso que se originó y un contacto entre personas hace 2 semanas o 10 días. Por lo tanto, cualquier cifra que nosotros vamos viendo es un reflejo del pasado, no es una foto actualizada. Por lo tanto, el virus siempre nos lleva a la delantera, el virus siempre está por delante de nosotros. Y lo que tenemos que hacer, y es la esencia de la salud pública, de la epidemiología, de ser anticipatoria, dar medidas que vayan en pos de lo que va a pasar en un futuro cercano o en un futuro un poquito más lejano. Por eso, insisto que me parece bien prepararse para esta vuelta a la normalidad, como la han tratado de decir. Me parece bien que estemos en los primeros pasos. Aplicarla inmediatamente y en estas semanas siguientes no me parece adecuado. Me parece que el tiempo no es el mejor. ¿Podría eso atochar nuestro sistema de salud? Yo, la verdad, y esto es una como percepción muy personal, le temo mucho al invierno. Los inviernos en Chile, en general, son para el sistema de salud una tremenda carga. Obviamente estamos todos más hacinados dentro de nuestra casa, hay menos ventilación, se transmiten mucho más las enfermedades y todos los años estamos haciendo nota de gente que está en la urgencia esperando en el pasillo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sobrecargas esa realidad? Porque no es que nuestro sistema funcione permanentemente con holgura. Nuestro sistema siempre funciona a tope y en invierno se desborda en general. Entonces, ¿cómo a eso meterle la presión del coronavirus? No sé si estoy muy mal pensando que el invierno es como una barrera natural o un punto de inflexión natural para el coronavirus en este caso. Sí, Carla, su duda y su preocupación es súper válida y esa es una preocupación que tienen todos los profesionales. Nosotros no conocemos muy bien cómo se comporta esto en los inviernos, dado que en el hemisferio norte esto les tocó en una temporada cuando ya estaba terminando la temporada de invierno y no se juntó mucho con la temporada de influenza. No sabemos cómo este mezcla entre influenza, coronavirus y las otras enfermedades respiratorias van a afectar y nos van a golpear. Todos los años tenemos problemas de manera importante en nuestro sistema de salud, con la necesidad de camas críticas, con la necesidad de hospitalización y atención de nuestra población. Por lo tanto, es evidente. Y hay otra cosa que es muy importante. El virus tiene distintas formas de mantenerse y lo vemos con la influenza todo el año. Y hay factores del virus que resisten al medio ambiente o la luminosidad, la luz ultravioleta, pero también hay factores de las personas, que es que las personas se mantienen más cercanas unas a la otra dentro de espacios reducidos, que pasa cuando hace frío. En países tropicales se asocian, por ejemplo, los pics de influenza con la temporada de lluvias, lo que nos dice que dentro de los factores más importantes está esta conducta humana, que es estar cercanos unos a otros y eso implica que haya más contagio. Y hay otro factor que no deja de ser importante. Hay un reporte muy interesante de Harvard sobre la contaminación y la gravedad de enfermedad por coronavirus. Y eso es una preocupación, dado que empiezan los fríos en el sur de Chile, la contaminación intradomiciliaria y del aire atmosférica por el uso de leña también es importante y va a haber que estar muy atento, ojalá apuntar a la reconversión de estos tipos de sistemas de calefacción. Sí, pues, un tema bien relevante también. Todas las temporadas en esta época tenemos ciudades en Chile que tienen índices mayores de contaminación incluso que las ciudades más contaminadas de China. Así que tampoco es broma, digamos, y eso también tensiona el escenario en el marco del coronavirus. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, por ayudarnos a profundizar en este tema. Obviamente nos vamos a quedar pendientes hoy día. Es un día súper importante porque se anuncian cuáles son las comunas que entran, que salen, cuáles son las medidas que se toman en cuanto a las cuarentenas y los confinamientos. Así que nos quedamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya bien.